Aquella noche, hasta las 10, anduvo vagando por diversas tabernas y cloacas de una en otra. Encontró en una de ellas a Katia, la cual estaba cantando otra tonada lacayuna, alusiva a alguien, ruin y tirano, que había osado besar a Katia. Svidrigailov dio de beber a Katia y al chico del organillo y a los cantores y lacayos y a 2 escribientillos. Con estos escribientillos había trabado conversación especialmente porque tenían las narices de través, uno torcida hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, lo cual hubo de chocarle a Svidrigailov. Ellos le llevaron finalmente a cierto jardín divertidísimo, donde él les pagó la entrada. En el referido jardín había por junto un abetito muy fino, de unos 3 años y 3 arbustos. Había además un local titulado Vauxhall, pero que en realidad era una taberna, donde también se podía tomar té, y había además unas cuantas mesitas y veladores pintados de verde, un coro de cantoras repulsivas y algún alemán de Múnich beodo, por el estilo de un payaso, con la nariz colorada, pero sin saberse por qué sumamente triste, alegraban al público. Los escribientes hubieron de enredarse en discusiones con otros escribientes que por allí encontraron y sobrevino la gresca. Svidrigailov fue elegido por ellos como árbitro. Los juzgó en un cuarto de hora, pero ellos gritaban tanto que no había medio alguno de sacar nada en limpio. A la cuenta de uno ellos había robado algo y vendiéndoselo a un judío, pero después de haber vendido la cosa, no había querido partir su importe con su compañero. Resultó finalmente que el objeto vendido era una cucharilla de té que pertenecía al Vauxhall. Descubierto el hurto, el asunto empezaba a asumir enojosas proporciones. Svidrigailov abonó el valor de la cucharilla, se levantó y se fue al jardín. Eran alrededor de las 10. No había bebido en todo aquel tiempo ni una gota de vino, y en el Vauxhall tan solo había tomado té. Y más que nada por cumplir, hacía una noche bochornosa y sombría. A las 10 empezaron a levantarse por todas partes en el horizonte unas nubes terribles. Retumbó el trueno y empezó a llover a raudales. Caía el agua no a goterones, sino en forma de verdaderos torrentes que se precipitaban sobre la tierra. El relámpago refulgía cada instante y se podía contar hasta 5 en el tiempo que duraba cada fogonazo. Calado hasta los huesos, se encaminó a su casa, entró, cerró la puerta, abrió su escritorio, sacó de allí todo su dinero y rasgó 2 o 3 papeles. Luego, metiéndose el dinero en los bolsillos, se dispuso a cambiarse de ropa, pero habiendo mirado por la ventana y oído la tormenta y la lluvia, dejó caer las manos, cogió el sombrero y se fue, sin cerrar la puerta. Se encaminó directamente al cuarto de Sonia. Ésta se hallaba en casa. No estaba sola. En torno a ella estaban los 4 hijitos de la Capernaumova. Sofía Semyonovna les había convidado a té. En silencio y respetuosamente vio entrar a Svidrigailov. Se fijó con asombro en su empapado traje, pero no dijo una palabra. Todos los chicos echaron a correr, poseídos de indescriptible espanto. Svidrigailov se sentó a la mesa y le rogó a Sonia se sentase a su lado. Aquella, tímidamente, se dispuso a escucharle. Yo, Sofía Semyonovna, es posible que me vaya a América, dijo Svidrigailov, y como por consiguiente es muy probable que sea esta la última vez que nos veamos. He venido a visitarla para dejar ultimadas algunas disposiciones. Vamos a ver. ¿Qué vio usted hoy a esa señora? Ya sé lo que ella le ha dicho, así que no tiene que contármelo. Sonia hizo un gesto y se puso encarnada. Esa gente ya sabemos cómo es. Por lo que se refiere a sus hermanitos, están ya atendidos, efectivamente, y el dinero puesto a nombre de cada uno lo entregué ya, bajo recibo, donde procede, en buenas manos. Usted, por lo demás, se ha de quedar con estos recibos por si acaso le hiciesen falta. Aquí los tiene, tómelos. De modo que esto está ya arreglado. Aquí tiene usted 3,000 títulos del 5%, en total 3,000 rublos. Esto se lo doy para usted sola, y debe de quedar entre nosotros, de suerte que nadie llegue a saberlo por más cosas que usted pueda oír. Ese dinero le es necesario a usted porque, Sofía Semyonovna, vivir como hasta aquí es horrible, y ya no tiene usted por qué. Yo le quedo muy agradecidísima, y lo mismo los huerfanitos y la difunta, dijo apresuradamente Sonia, y si hasta ahora no le di a usted las debidas gracias, no vaya usted a creer... Ah, basta, basta. Oh, este dinero, Arkady Ivanovich,
Se lo agradezco a usted mucho, pero es el caso que ahora yo no lo necesito. Yo para mí sola siempre he de tener bastante. No lo tome usted a ingratitud, pero ya que es usted tan bueno, este dinero es para usted, Sofía Semyonovna, y prescinda de más cumplidos, pues además no tengo tiempo de sobra. A usted ha de hacerle falta. Rodión Romanovich tiene ante sí 2 caminos, o un balazo en la cabeza o tomar el tole para Vladimir. Sonia le miró ávidamente y se estremeció. No se apure usted, lo sé todo, de sus propios labios, y no soy hablador, a nadie he de decírselo. Lo mejor que podría hacer sería presentarse él mismo y confesarlo todo. Le tendría mucha más cuenta. Bueno, vamos a ver, ¿cómo van a ir a Vladimir? ¿Él delante y usted detrás? ¿Así? ¿De esa manera? Bueno, pues siendo así, quiere decir que les va a hacer falta dinero. Les va a hacer falta para él, ¿entiende? Dárselo a usted es lo mismo que dárselo a él en su mano. Además, usted había prometido pagarle su deuda a Amalia Ivanovna. Sepa usted que lo he oído decir. Pero, ¿cómo usted, Sofía Semyonovna, carga tan a la ligera con tales compromisos y deberes? Porque la deudora de esta alemana era Katerina Ivanovna, no usted, así que podía usted escupirle a la alemana. De ese modo no se puede vivir en el mundo. Bueno, ahora óigame, si alguien le preguntase a usted un día, vamos, mañana o pasado mañana, por mí o respecto a mí, y no dejarán de preguntarle, no haga usted mención a esta visita que le he hecho ni le enseñe usted a nadie el dinero que acabo de darle. Y ahora, hasta la vista. Se levantó del asiento. A Rodión Romanovich un saludo, y a propósito, dele usted a guardar el dinero, hasta el momento oportuno, aunque sea al señor Razumihin. ¿Conoce usted al señor Razumihin? Claro que lo conocerá. Es un buen chico, lléveselo mañana o cuando tenga tiempo, pero entre tanto, téngalo bien guardado. Sonia se levantó también del asiento y lo miró asustada. Quería decirle algo, preguntarle alguna cosa, pero en los primeros momentos no se atrevía ni sabía cómo empezar. De modo que usted... ¿Cómo usted ahora, con esta lluvia, va a salir? Voy a irme a América, y habría de tenerle miedo a la lluvia, jeje. Adiós, palomita, Sofía Semyonovna, que viva y viva muchos años, que ha de serles muy útil a los demás. A propósito, dígale usted al señor Razumihin que yo le envío saludos. Dígaselo usted así. Arkady Ivanovich Svidrigailov le saluda. Que no se le vaya a olvidar a usted. Salió dejando a Sonia estupefacta, llena de susto y poseída de una vaga y enojosa sospecha. Resultó después que aquella misma noche a las 12 hizo todavía Svidrigailov otra excéntrica e inesperada visita. No había cesado aún de llover. Todo mojado se dirigió a las 11:20 al mezquino cuchitril donde vivían los padres de su novia, en la isla Vasilievsky, en la tercera línea, en el Prospect Marie. Llamó recio y al principio provocó gran alarma. Pero Arkady Ivanovich, cuando quería, era hombre de seductores modales, de suerte que la primera sospecha, por lo demás muy justificada, de los padres de su novia, de que Arkady Ivanovich se habría emborrachado probablemente en algún sitio y ya no sabría lo que hacía, se vino enseguida a tierra por sí sola. La compasiva y discreta madre de la novia le ofreció a Arkady Ivanovich el sillón del impedido esposo y, según costumbre, empezó a dirigirle algunas preguntas indirectas. Aquella señora nunca hacía preguntas francas, sino que siempre empezaba por sonreír y frotarse las manos. Y luego, si hacía falta enterarse de algo de un modo terminante y fijo, por ejemplo, de para cuándo pensaba Arkady Ivanovich señalar la fecha de la boda, salía haciendo preguntas llenas de curiosidad y hasta apremiantes acerca de París y la vida de la buena sociedad parisiense, y ya después iba acercándose gradualmente a la tercera línea de la isla Vasilievsky. Todo eso en otro tiempo habría inspirado, sin duda, un gran respeto, pero en esta ocasión pareció Arkady Ivanovich particularmente impaciente y desde luego manifestó su deseo de ver enseguida a su novia, aunque ya le habían dicho que estaba acostada. Ni qué decir tiene que aquella se presentó al instante. Arkady Ivanovich le participó sin rodeos que por algún tiempo necesitaba ausentarse de Petersburgo con motivo de un asunto principalísimo, por lo que le llevaba 15,000 rublos en distintos valores, que le rogaba aceptase a título de obsequio, ya que tenía pensado ofrecerle aquella bagatela antes de su boda.
Ninguna relación particularmente lógica podían demostrar aquellas explicaciones entre el regalo y el inminente viaje y la necesidad imprescindible de presentarse allí con aquella lluvia y a medianoche, pero nadie le objetó lo más mínimo. Hasta los inevitables ojes y ajes, preguntas y aspavientos de asombro resultaron muy comedidos y discretos. En cambio, la gratitud hubieron de demostrársela en los términos más calurosos y exaltados, sin que faltaran las lágrimas de la discreta madre. Arkady Ivanovich se levantó, se echó a reír, le dio a su novia un beso y una palmadita en la mejilla, le aseguró que no tardaría en estar de vuelta y, advirtiendo en sus ojos algo así como infantil curiosidad, al par que una seria y tácita interrogación, recapacitó un poco, volvió a besarla y sinceramente lamentó en su alma que aquel regalito hubiese de ir a parar enseguida a manos de su discreta madre, que lo guardaría bajo llave. Se fue de allí, dejándolos a todos en un estado de agitación extraordinaria. Pero la compasiva Mamashka, inmediatamente, en voz baja y de carretilla, resolvió algunas gravísimas dudas y sobre todo ponderó que Arkady Ivanovich era un hombre grande, un hombre con asuntos y relaciones, rico. Sabe Dios lo que revolvería en su madre. Lo había pensado bien y se iba. Lo había estimado oportuno y dejaba aquel dinero, lo que seguramente no tenía nada de extraño. Cierto que lo era el que se hubiese presentado allí todo calado, pero los ingleses, por ejemplo, eran más excéntricos todavía, sin contar con que esas personas de la alta sociedad no se preocupan de lo que puedan decir de ellas ni andan con ceremonias. Hasta era muy posible que se hubiera presentado allí con toda intención en esa forma para demostrar que no le tenía miedo a nada. Pero lo principal, que de todo ello a nadie había de decirle una palabra, porque aún sabía Dios en lo que hubiese de parar aquello, y los dineros, a guardarlos enseguida bajo llave. Y era una suerte que a Fedosia le hubiese cogido en la cocina, y sobre todo, no decirle nada, en absoluto, de lo sucedido, a la mangante de la Reslich, etcétera, etcétera. Se estuvieron desvelados y charlando en voz queda hasta las 2. La novia, por lo demás, se fue a dormir mucho más temprano, maravillada y algo triste. En cuanto a Svidrigailov, a las 2 en punto atravesaba el puente en dirección al lado petersburgués. La lluvia había cesado, pero zumbaba el viento. Empezó a temblar y por un instante, con cierta curiosidad, y hasta de un modo inquisitivo, miró a las negras aguas del pequeño Neva. Mas pensó enseguida que se cogía frío estando así parado encima del agua. Dio media vuelta y se encaminó al Prospect. Anduvo ya bastante por el infinito Prospect. Cerca de media hora, tropezando más de una vez en la oscuridad con el piso de madera, pero sin dejar de buscar curiosamente alguna cosa en el lado derecho del Prospect. Allá, al final del Prospect, había notado al pasar por allí no hacía mucho una fonda de madera, pero amplia, y su nombre, en cuanto alcanzaba a recordar, era algo así como Adrianópolis. No se había equivocado en sus cálculos. Aquel hotel, en semejante cabo de barrio, resultaba un punto tan visible que se le podía distinguir aún en medio de las tinieblas. Era un gran edificio, largo, de madera, denegrido, en el que no obstante lo avanzado de la hora, todavía había luz y se advertía cierta animación. Entró y al criado andrajoso que salió a recibirlo al corredor le pidió un número. El criado midió con la vista a Svidrigailov, se desperezó y lo condujo a un número alejado, ahogado y chico, allá, al final del corredor, en un rincón, al pie de la escalera. Pero no había otro, estaban todos ocupados. El criado se quedó mirándolo inquisitivamente. ¿Hay té?, preguntó Svidrigailov. ¿Se le puede hacer? ¿Qué más hay? Carne asada, vodka, entremeses. Tráeme asado y té. ¿No desea usted nada más?, le preguntó con cierta perplejidad el criado andrajoso. Nada, nada. El hombre se alejó completamente desilusionado. Debe de ser un lugar magnífico, pensó Svidrigailov. ¿Cómo no lo conocería yo? Probablemente debo de tener la facha de un hombre que vuelve de un café cantante y todavía ha tenido alguna aventurilla en el camino. Pero es curioso, sin embargo, saber qué clase de gente se queda aquí a dormir por las noches. Encendió la vela e inspeccionó más detenidamente el aposento. Era una jaula tan pequeña que casi daba Svidrigailov con la cabeza en el techo, y con una sola ventana. Una cama muy sucia, una mesa pintada con sencillez y una silla ocupaban casi por completo el espacio.
Las paredes parecían formadas de sólida madera, con un empapelado viejo y deslucido, hasta tal punto polvoriento y destrozado que apenas si podía adivinarse su color, amarillo, y en cuanto a su dibujo, era imposible distinguirlo. Parte de la pared y el techo se inclinaban oblicuamente como los de las buhardillas, y por encima de ese declive pasaba la escalera. Svidrigailov dejó la luz, sentóse en la cama y quedó pensativo, pero un extraño y continuo murmullo, que a veces llegaba a convertirse en grito, en el vecino aposento, hubo de llamarle finalmente la atención. El tal murmullo no había cesado un momento desde que él entrara. Se puso a escuchar. Alguien recriminaba y, casi llorando, apostrofaba a otro, pero solo se oía una voz. Svidrigailov se levantó, cubrió con una mano la bujía e inmediatamente brilló una rendija en la pared. Se acercó y miró. En aquel cuarto, algo mayor que el suyo, había 2 huéspedes. Uno de ellos, sin sobretodo, con una cabeza sumamente hirsuta y una carota roja e inflamada. Estaba en pie en actitud oratoria. Despatarrado por mantener el equilibrio y aporreándose el pecho, reprochaba patéticamente al otro, diciéndole que era un miserable, que ni siquiera tenía un oficio, que él lo había sacado del fango y cuando quisiera podía verlo a él, y que todo esto solo lo veía el dedo del Altísimo. El recriminado estaba sentado en una silla y mostraba el aspecto de un hombre que tiene muchas ganas de estornudar y no puede. De cuando en cuando posaba unos ojos carneriles y compungidos en el orador, pero era evidente que no tenía la menor idea de lo que aquel quería decir y apenas si le escuchaba. Encima de la mesa acababa de consumirse una luz y se veían allí además una botella, casi vacía de vodka, copas, vasos, pepinillos y un servicio de té, ya apurado. Después de contemplar atentamente aquel cuadro, Svidrigailov se apartó con indiferencia de la rendija y se sentó de nuevo en la cama. El criado, al volver con el té y la carne, no pudo contenerse y tornó a preguntarle si no quería algo más, y habiendo escuchado otra vez una respuesta negativa se retiró definitivamente. Svidrigailov se lanzó sobre el té para calentarse y se bebió un vaso, pero comer no pudo ni un bocado, por haber perdido enteramente el apetito. Era evidente que empezaba a tener fiebre. Se quitó el paletó y la americana, se envolvió en el cobertor y se acostó. Estaba contrariado. Había sido mejor estar sano ahora, pensó y sonrió sarcástico. En el cuarto hacía bochorno. La luz ardía turbia, pero fuera zumbaba el viento. En algún sitio se sentía rebullirse un ratón y en todo el aposento olía a ratones y como a cuero. Estaba acostado y literalmente desvariaba. Pasaba de un pensamiento a otro. Parecía como si quisiese representarse en la imaginación alguna cosa en particular. Ahí debajo de la ventana debe de haber un jardín, pensó. Se siente el ruido de los árboles, que poco me gusta a mí, el ruido de los árboles por la noche, cuando hace tormenta y reina oscuridad. Qué sensación más antipática. Y recordó cómo, al pasar poco antes por frente al Parque Petrovsky, había sentido poco menos que asco. Se acordó también, a propósito de esto, del puente y del pequeño Neva, y otra vez volvió a entrarle frío, como hacía poco, cuando se detuvo a mirar el agua. Nunca en la vida me gustó el agua, ni siquiera en el paisaje, pensó de nuevo, y de pronto volvió a reír, sarcástico, ante un raro pensamiento. Ahora, al parecer, debía darme todo lo mismo respecto a estética y comodidad, y sin embargo me pongo a ser el remilgado, como el animal que irremisiblemente debe buscar su nido, en caso semejante. Habría hecho bien en dirigirme antes hacia Petrovsky. El cielo estaba oscuro, hacía frío, jeje. Precisamente lo que yo necesitaba eran sensaciones desagradables. Y a propósito, ¿por qué no apago la vela? Fue y la apagó. Los vecinos ya se acostaron, pensó al no ver luz por la rendija. Ea, Marfa Petrovna, ahora puedes venir a recriminarme. Todo está a oscuras. El lugar no puede ser más profundo y el momento no carece de originalidad. Y sin embargo, ahora precisamente no vas a querer presentarte. De pronto, sin saber por qué, hubo de recordar que hacía poco, antes de acudir a la cita con Dunechka, le había recomendado a Raskolnikov que se la entregara en custodia a Razumihin. En el fondo, eso le dijo por pura fanfarronada, según Raskolnikov adivinó. Pero qué tuno, sin embargo, ese Raskolnikov. Gorda la hizo.
Puede que con el tiempo sea algo grande, pero cuando se le haya pasado la locura, pero por lo pronto, ¿qué ansias tiene de venir? En este particular, todos esos tíos son unos cobardes. Pero bueno, que el diablo cargue con él y haga lo que quiera. ¿A mí qué? No podía dormir. Poco a poco, la reciente imagen de Dunechka empezó a surgir ante él, y de pronto le corrió un temblor por todo el cuerpo. No, esto es menester dejarlo por ahora, pensó en un instante de lucidez. Es menester pensar en alguna otra cosa. Cosa rara y ridícula. A nadie le he tenido nunca un gran odio ni nunca tuve ideas de venganza. Y eso es mala señal, mala señal. Tampoco me gustó nunca reñir ni acalorarme. Otra mala señal. ¿Y cuántas promesas le hice? Uf, al diablo. Después de todo, ¿quién sabe si habría hecho de mí otro hombre? De nuevo cayó y rechinó los dientes. Otra vez la imagen de Dunechka se apartó tal y como era en realidad, cual si fuese ella misma. Cuando al disparar sobre él la primera vez, sufrió un susto tremendo. Bajó el revólver y, medio muerta, se quedó mirándolo, de modo que él hubiera podido cogerla por 2 veces y ella no habría levantado una mano para defenderse, de no haberla él despabilado. Recordaba la lástima que le inspiró en aquel instante, como se le encogió el corazón. Ah, al diablo. Otra vez esas ideas. Todo esto es preciso ahuyentarlo, ahuyentarlo. Se quedó por fin amodorrado. El temblor de la fiebre se le aplacó. De pronto le pareció como que algo corría por debajo del cobertor, por encima del brazo y de la pierna. Se estremeció. Uf, diablo, ¿si será un ratón?, pensó. Como dejé la carne encima de la mesa, tenía una aversión horrible a descubrirse, levantarse y coger frío, pero de repente algo desagradable le cosquilló en la pierna. Arrojó lejos de sí el cobertor y encendió la vela. Temblando de fiebre, se agachó a examinar la cama. Nada había. Sacudió el cobertor y de pronto sobre el lecho saltó rápido un ratón. Se lanzó a cogerlo, pero el ratón no corría por la cama, sino que correteaba zigzagueando por todas partes. Se escurría de entre los dedos, se escabullía brazo arriba y de pronto iba y se metía por debajo de la almohada. Tiró él de la almohada, pero en un momento sintió como algo le había saltado por el vientre. Le cosquillaba por todo el cuerpo y hasta por la espalda, por debajo de la camisa. Le entró un temblor nervioso y se despabiló. La habitación estaba a oscuras y él tendido en su lecho, envuelto, como antes, en el cobertor. Al otro lado de la ventana zumbaba el viento. ¡Qué asco!, pensó con disgusto. Se levantó y sentóse al filo del lecho, de espaldas a la ventana. Lo mejor será no dormir, decidió. De la ventana por lo demás entraba frío y humedad. Sin levantarse de su sitio, tiró del cobertor y se arrebujó en él. No había encendido la luz. No pensaba ni quería pensar en cosa alguna, pero los ensueños se sucedían unos a otros y se deslizaban por su cerebro fragmentos de ideas, sin principio ni fin y sin coherencia. Parecía como si hubiese caído en un semisopor. El frío, la lobreguez, el viento que zumbaba y sacudía los árboles al pie de la ventana, todo eso le infundía una propensión y un deseo tenaces y fantásticos, pero no hacía más que ver flores. Su imaginación le mostró un prestigioso paisaje, un día claro, tibio, casi ardoroso, un día de fiesta, el día de la Trinidad. Una casa de campo, rica, lujosa, de estilo inglés, toda rodeada de tupidos planteles de flores y de platabandas que daban vuelta a la finca. La escalinata, agobiada por las plantas trepadoras y cubiertas de rosas. En la clara y fresca escalera, alfombrada con un tapiz, se escalonaban jarros chinescos con flores raras. Observó especialmente, en jarros con agua, en las ventanas, ramilletes delicados de narcisos blancos que se inclinaban sobre sus largos tallos, largos y vaporosos, de un fuerte aroma. No quería apartarse de ellos, pero subía la escalera y entraba en un gran salón alto de techo, y también allí, por todas partes, junto a las ventanas, en torno a la puerta abierta sobre la terraza y en la terraza misma, por todas partes había flores. Los suelos estaban alfombrados de hierba recién cortada y olorosa, las ventanas abiertas. Un aire fresco, ligero, penetraba en el salón. Los pajarillos gorjeaban al pie de las ventanas y en medio de la estancia. Encima de la mesa, cubierta con blanco mantel de raso, había un féretro. Aquel féretro estaba forrado de gros de nápoles blanco y guarnecido también de blanco en los bordes. Guirnaldas de flores le rodeaban por todos lados.
Toda entre flores yacía en él una joven vestida de tul blanco, con las manos cruzadas al pecho, como esculpidas en mármol, pero sus cabellos alborotados, cabellos de un rubio claro, los tenía mojados, una corona de rosas le ceñía la frente. El severo y ya rígido perfil de su rostro parecía también como esculpido en mármol, pero la sonrisa de sus pálidos labios dejaba traslucir cierta tristeza infantil, un vago y gran dolor. Svidrigailov conocía a aquella joven. Ni imágenes sagradas ni blandones había en torno al féretro y no se oía rumor de plegarias. Aquella joven se había suicidado, ahogándose. Parecía tener no más de 14 años, pero tenía ya desarrollado el sentimiento y se había perdido a sí misma. Ofendida por una afrenta que había henchido de espanto y de asombro su tierna, infantil conciencia, colmado de inmerecida sonrojo su alma de angelical pureza. Y arrancándole un supremo grito de desolación que nadie había oído, pero que había resonado agudo en la oscura noche, en las tinieblas, en el frío, en el húmedo deshielo, cuando el viento zumbaba. Svidrigailov se despertó. Se levantó de la cama y abrió a tientas la ventana del cuarto. El viento irrumpió impetuoso en su angosto tabuco y como con un soplo glacial le azotó el rostro y el busto, cubierto únicamente por la camisa. Al pie de la ventana debía de haber efectivamente algo por estilo a un jardín y al parecer de recreo. Probablemente durante el día entonarían allí canciones y servirían té en los veladores. Ahora de los árboles y arbustos caían goterones de lluvia en la ventana. Estaba todo oscuro como una cueva, hasta el punto de que apenas si se podían distinguir algunas manchas borrosas, indicadoras de los objetos. Svidrigailov se agachó y apoyando los codos en el alféizar, estuvo mirando unos 5 minutos sin poder apartar los ojos, en aquella oscuridad, en medio de la bruma y la noche. Se dejó oír un cañonazo, después otro. A la señal, las aguas crecen, pensó. En cuanto amanezca, se filtrarán ya por allí, donde está el suelo más bajo, se extenderán por las calles, inundarán los sótanos y cuevas, sacarán a las ratas de los sótanos, y en medio de la lluvia y el viento, encorvada, la gente saldrá lanzando insultos, toda calada, para trasladar sus ajuares a los pisos altos. Pero, ¿qué hora será en este momento? Y no bien lo había dicho cuando en un reloj de pared, que habría por allí cerca, como apresurándose con todas sus fuerzas, sonaron las 3. Ah, dentro de 1 hora amanecerá. ¿A qué aguardar más? Me iré enseguida y me encaminaré derecho al Petrovsky. Allí en algún sitio elegiré un gran macizo todo regado por la lluvia, de suerte que al rozarlo, apenas con el hombro, millones de gotas rocíen a uno la cabeza. Se apartó de la ventana, encendió la vela, se puso el chaleco y el paletó, se encasquetó el sombrero y salió con la bujía al corredor, en busca del criado, que dormía en un cuchitril, entre toda clase de trastos y chismes viejos, para abonarle la cuenta del cuarto y despedirse del hotel. Este es el mejor momento, no podía escogerlo mejor. Anduvo un gran rato por todo el largo pasillo, bajo de techo, sin encontrar a nadie, y ya se disponía a llamar con voz recia cuando de pronto, entre un viejo armario y la puerta, hubo de divisar un extraño objeto, algo que parecía vivo. Se agachó con la vela y vio con asombro que era un niño, una nena de unos 5 años a lo sumo, envuelta en un trajecito, todo calado como un paño de cocina, trémula y llorosa. Parecía no sentir susto alguno de Svidrigailov, pero le miraba con sus ojazos negros, de profundo asombro, y de cuando en cuando hipaba, como los niños que han llorado mucho, y aunque ya se hayan callado y hasta distraídose, todavía no se aquietaron del todo, y de cuando en cuando hipan. La carita de la niña estaba pálida y con aire cansado. Estaba transida de frío, pero ¿cómo había ido a parar allí? ¿Quiere decir que se escondería aquí y no habrá dormido en toda la noche? Procedió a interrogarla. La nena de pronto se animó y muy aprisa le dijo algo en su lengua infantil. Hablaba de Mamasia y de que Mamasia le pegaría por culpa de cierto tazón que había loto. La niña hablaba sin detenerse, mal o bien podía adivinarse, de toda aquella cháchara que era una niña a la que no querían en su casa, a la que su madre, alguna cocinera, eternamente borracha, probablemente de aquel mismo hotel, le pegaba y metía miedo, que la chica había roto un tazón de su mamasha y que le había entrado tal pánico que se había escapado de casa aquella tarde,
Largo rato, de fijo, habría estado escondida en algún sitio, en el patio, aguantando la lluvia, y finalmente se metería allí, ocultándose detrás del armario, y allí se habría pasado la noche entera, llorando, temblando de frío, de oscuridad y del miedo de que ahora le pegaran más por todo aquello. La cogió él de la mano, la entró en su habitación, la sentó en la cama y procedió a desnudarla. Los rotos zapatos de la niña, en sus pies, sin medias, estaban tan mojados cual si se hubiese pasado la noche entera acostada en un charco. Después de desnudarla, la acostó en el lecho y la cubrió y tapó de pies a cabeza con la manta. Luego, de hecho todo, volvió a pensar, malhumorado. Todavía se me ocurre cargar con compromisos. Decidió de pronto, con una sensación de contrariedad e iracundia. ¡Qué absurdo! Enojado, cogió la vela con objeto de salir y encontrar como fuese al criado y largarse de allí enseguida. «Va, una mocosa», pensó, soltando un juramento. Y ya había abierto la puerta cuando se volvió a mirar otra vez a la nena, a ver si dormía y cómo dormía. Con mucho tiento levantó el embozo. La criaturita dormía con un sueño profundo y plácido. Se había calentado bajo la manta y ya habían afluido los colores a su pálida carita. Pero cosa rara, aquellos colores se acusaban más radiantes y encendidos de lo que suelen ser los colores naturales de los niños. «Ese es el arrebol de la fiebre», pensó Svidrigailov. «Parece enteramente el arrebol del vino. Cualquiera diría que le dieron a beber un vaso entero. Los labios enrojecidos le arden, le echan fuego, pero ¿qué es esto?». De pronto le pareció como que sus largas y negras pestañas se ponían a temblequear y palpitar, como si se levantasen, y por debajo de ellas se filtrase una mirada maliciosa, burlona, nada infantil, cual si la nena no estuviese durmiendo y lo fingiese. Sí, así es, sus labios se estremecen en una sonrisa, las comisuras le tiemblan cual si todavía se reprimiese, pero he aquí que ya dejó de contenerse por completo. Ahora ya brotó la risa, una risa sarcástica. Algo insolente, retador, brilla en aquel rostro, que nada tiene de infantil. Es el vicio, es el rostro de una camelia, descarado rostro de una venal camelia francesa. Ea, sin andar ya con disimulos, ha abierto ambos ojos, los cuales lanzan su mirar inflamado e impúdico, le llaman, se sonríen. Algo infinitamente monstruoso y afrentoso había en aquella risa, en aquellos ojos, en toda aquella ruindad en un rostro de niña. «¿Cómo? ¿A los 5 años?» balbució, espantado, Svidrigailov. «Pero es posible». Pero ya ella se ha vuelto hacia él, con toda su carilla encandilada, y le tiende los brazos. «¡Ah, maldita!», exclama con horror Svidrigailov, alzando la mano sobre ella. Pero en aquel mismo instante se despertó. Se encontró en su cama, arrebujado en el cobertor. La vela se había consumido y en la ventana blanqueaba la luz del nuevo día. Toda la noche en una pura pesadilla. Se levantó de mal humor, sintiéndose todo molido. Le dolían los huesos. En el patio reinaba densa niebla y no podía distinguirse nada. Eran cerca de las 5. Había dormido demasiado. Se levantó y se puso el chaleco y el paletó, todavía húmedos. Habiéndose palpado en el bolsillo el revólver, se lo sacó y le puso una cápsula. Luego se sentó, se sacó del bolsillo un cuadernito y en la cabecera, en la hoja más visible, escribió rápidamente unos cuantos renglones con grandes caracteres. Los repasó. Se quedó pensativo y se apoyó de codos en la mesa. El revólver y el cuadernito estaban allí, debajo de su codo. Las moscas que se habían despertado se pegaban a la ración de asado, que había quedado intacta allí también, sobre la mesa. Se estuvo largo rato mirándolas y finalmente, con la mano derecha que tenía libre, se puso a querer coger una mosca. Largo rato se esforzó por conseguirlo, pero no lo logró. Por último, habiéndose sorprendido en aquella interesante ocupación, volvió en su juicio, se estremeció, se levantó y se salió resueltamente del cuarto. Un minuto después estaba ya en la calle. Una lechosa, densa niebla gravitaba sobre la población. Svidrigailov se dirigió al resbaladizo y mugriento piso de madera con rumbo al pequeño Neva. Veía con la imaginación las aguas, crecidas durante la noche, del pequeño Neva, la isla Petrovsky, los senderuelos mojados, la hierba húmeda, los árboles y arbustos mojados, y finalmente aquel macizo, contrariado, se puso a mirar las casas, con objeto de pensar en alguna otra cosa.
Ni un transeúnte ni un coche se encontró en todo el Prospect. Insignificantes y sucias se mostraban las casucas de madera, de un amarillo claro, con sus ventanas cerradas. El frío y la humedad le transían todo el cuerpo y empezó a tiritar. De cuando en cuando se detenía ante las muestras de las tiendas de comestibles o las fruterías y se ponía a leerlas con toda atención. Vaya, ya se acabó la acera de planchas. Estaba a la altura de una gran casa de piedra. Un perrillo sucio, tiritando, con el rabo bajo, se le cruzó en el camino. Alguien, borracho perdido, arrebujado en un capotón, yacía caído de bruces y atravesado en medio de la acera. Lo miró un momento y siguió adelante. Una alta torre se le mostró a la izquierda. Va, pensó, aquí también hay sitio. ¿Para qué ir hasta Petrovsky? Por lo menos hay un testigo oficial. Estuvo a punto de reírse de aquel nuevo pensamiento y volvió a la esquina de la calle de... Se alzaba allí un alto edificio, con una torre. Junto a las cerradas puertas de la casa se hallaba, con el hombro en ella apoyado, un hombrecillo bajito, que vestía un paletó gris de soldado y un aquileo casco de bronce. Con los ojos soñolientos miró de soslayo Svidrigailov al pasar éste. En su cara se advertía esa sempiterna melancolía que tan acendradamente se imprime en las caras todas, sin excepción, de la raza hebraica. Ambos, Svidrigailov y Aquiles, durante un rato en silencio, se contemplaron mutuamente. A Aquiles finalmente hubo de parecerle algo raro aquel individuo que, sin estar borracho, se había quedado plantado ante él y que a 3 pasos de distancia lo miraba fijamente y no decía nada. ¿Qué es lo que usted busca aquí?, dijo sin moverse y sin cambiar de postura. Yo nada, hermanito. Buenos días, respondió Svidrigailov. Este no es sitio. Yo, hermanito, me voy al extranjero. ¿Al extranjero? A América. ¿A América? Svidrigailov sacó el revólver y montó el gatillo. Aquiles frunció el ceño. Va, ¿a qué vienen esas bromas? Este no es sitio. ¿Y por qué no es sitio? Pues porque no lo es. Bueno, hermanito, eso es igual. Este es un buen sitio. Si te preguntan dirás, ¿qué diantre? Que me fui a América. Apoyó el revólver a la sien derecha. Ah, eso no puede ser. Este no es sitio, gritó Aquiles, abriendo cada vez más los ojos. Svidrigailov le dio al gatillo.